Entonces, como es el título acá, efecto de los alimentos y sus características sobre la función gastrointestinal. Este es un aspecto que hay que tomar en cuenta, porque cuando diseñamos dietas siempre vamos a hablar de los alimentos, qué alimentos se permite, qué alimentos no se permite y por qué razón, ¿no es cierto? Para eso vamos a repasar algunas nociones básicas de lo que es las características de las dietas que en todas las regímenes vamos a estudiar. Básicamente vamos a hablar de dos grupos de características, unos son los físicos y los otros son los químicos. Dentro de los físicos, lo que más vamos a estudiar, lo que siempre cada dieta va a tener, es las características físicas del volumen, es decir, qué tanto de volumen es. Esto se va a medir generalmente en cc's, ¿no es cierto? Si es una dieta de 500, 1000, 1500 o 2000 cc's de volumen. La consistencia, si es una dieta líquida, es una dieta semilíquida, o es una dieta blanda, o es una dieta sólida o semisólida, o qué consistencia tiene, ¿no? La temperatura también es una característica que siempre vamos a estudiar. Generalmente las dietas van a estar a temperatura ambiente o temperatura habitual, ¿ya? Aunque hay algunas dietas que pueden tener temperatura fría, ¿sí? Los residuos o la cantidad de residuos también es otra característica física de las dietas. Y acá pues vamos a tener dietas seguramente con residuos normales, aumentados, disminuidos o modificados por diferentes procedimientos. Una de las características físicas que siempre vamos a hablar en todos los regímenes es el coeficiente gramo-caloría, ¿sí? Luego vamos a desarrollar más o menos en qué consiste esto, ¿no? Pero básicamente es la relación del aporte calórico en relación al volumen de la comida. Eso se refiere coeficiente gramo-caloría. Las características químicas son dos, básicamente, y aquí vamos a hablar siempre del sabor que tiene que tener las diferentes dietas. Y acá hablamos del valor nutricional. Entonces, cada tipo de régimen que vamos a estudiar va a tener ciertas características físicas y determinados caracteres químicos, pero en todas las dietas siempre vamos a estudiar estos dos aspectos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el volumen de la dieta. Entonces, les estaba diciendo que una de las características físicas es el volumen, ¿sí? Y cómo afecta el volumen de una comida a nivel del estómago. En este caso, el volumen va a condicionar más bien la dilatación de la cavidad gástrica, ¿ya? Entonces, cuando llega la comida al estómago, este órgano se va a expandir, es decir, se va como que aumentar se va a dilatar, ¿no es cierto? Y esa dilatación va a hacer que el estómago se estimule la secreción de los jugos digestivos normales, naturales que tiene el estómago, ¿no? Entonces, a mayor volumen de la dieta, mayor secreción gástrica, ¿no es cierto? A mayor secreción gástrica puede haber también una mayor, una evacuación retardada más bien, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de las dietas siempre las tenemos que definir desde el inicio, porque van a haber algunas dietas de acuerdo a la patología que estemos tratando. Va a haber en algunos casos necesidad de reducir el volumen y hacer una dieta fraccionada en volúmenes pequeños, ¿sí? Entonces, el volumen es algo que en todas las dietas siempre los vamos a determinar y tiene que estar muy claro por qué razón en determinada patología vamos a aumentar o en la mayoría de las patologías las vamos a disminuir a volúmenes reducidos, y en ese sentido también la frecuencia de las comidas va a ser también mayor, ¿no es cierto? Entonces, el volumen debemos tomarlo muy en cuenta siempre, ¿no? Vamos a ver la temperatura, cómo afecta la temperatura, cómo se comporta la temperatura, ¿no? Cuando hablamos de temperatura estamos hablando de frío o caliente, ¿no? Lo normal sería templado. Entonces el alimento siempre va a tener la tendencia a equilibrar su temperatura con la del organismo. Si nosotros nos ponemos en la boca un trozo de hielo o de helado, pues no llega totalmente de esa temperatura por el esófago ni llega hacia el estómago. Normalmente el alimento de pronto va a regular la temperatura, y mucho más si nosotros vamos a consumir un líquido frío, pues no va a llegar totalmente frío al estómago. Normalmente en el recorrido que va a hacer desde la boca hasta el estómago, va a equilibrar un tanto esa temperatura y va a llegar casi tibio, ¿no es cierto? Casi, no totalmente. Entonces, las temperaturas altas, los líquidos, pueden congestionar la mucosa gástrica, y esto puede irritar las lesiones que pudieran existir por alguna patología, ¿no?
Por otro lado, las temperaturas extremas, muy frío o muy caliente, pueden retardar una evacuación, ¿no es cierto? Y en evacuaciones aceleradas, cuando por ciertas patologías el estómago o el intestino está acelerado, los líquidos fríos pueden estimular más esa aceleración y hacer que con líquidos fríos podamos estar provocando en ciertas condiciones estados casi diarreicos del paciente, ¿no? Entonces, la temperatura en la mayoría de las dietas van a ser de temperatura templada. Ya pocas veces nos piden temperaturas frías, ¿no? Si hay patologías como, por ejemplo, las rinoplastías o algunas lesiones a nivel de la boca, del esófago, que requieran temperatura ni caliente ni muy fría, sino templadas también, ¿no? En pocos casos, como les digo, nos piden temperaturas frías. Sí, puede haber alguna situación, entonces solamente tenemos que adaptar la dieta a la temperatura requerida por la patología del paciente, ¿no? La consistencia de la dieta, que es una de las características físicas, puede ser líquida, semilíquida, blanda, semiblanda, o puede ser variada o normal también, ¿no? El estómago, para hablar de la consistencia, ¿no? Tiende a subdividir o disgregar los alimentos, ¿no? Esto lo hace por acción mecánica o acción química, ¿no es cierto? Acción mecánica es todo lo que se refiere a los movimientos naturales que hace el estómago, ¿no es cierto? Y incluso antes de que la comida llegue al estómago, ejercemos acción mecánica, por ejemplo, al triturar, al moler, al picar, mecánicamente estamos modificando la consistencia del alimento, ¿no? Pero también hay una disgregación de tipo química y esto se produce por acción de los jugos gástricos, ¿no es cierto? Y tanto la acción mecánica como química, que ayudan a subdividir o disgregar los alimentos, van a facilitar su digestión y por lo tanto también su evacuación, ¿no es cierto? Entonces hay consistencias de la dieta que sí o sí se tiene que dar de consistencia triturada o licuada, por ejemplo, ¿no? Para ciertas patologías, con lo cual queremos dar la evacuación, ¿no? Y no que el alimento se detenga en el estómago y cause problemas gástricos, ¿no? Entonces, la disgregación, por otro lado, es decir, la disgregación, esta subdivisión química, sobre todo química, normalmente puede no tener relación con la consistencia física del alimento, ¿no? Sino más bien con la consistencia de su composición química, justamente, ¿no? Aquí podemos poner el ejemplo del pan tostado. El pan tostado va a estar, químicamente va a estar más modificado, va a estar disgregado sus componentes, aunque físicamente ese pan tostado sea más duro, en otras palabras, sea más duro que un pan blando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? La consistencia física efectivamente no es blanda de ese pan tostado, pero la consistencia química sí va a permitir una mejor digestión de ese pan tostado. ¿Por qué? Porque químicamente esos carbohidratos se han modificado y como que han sido de algún modo preparados para la digestión, ¿no es cierto? Durante el proceso de la dextrinización, lo que se produce son la ruptura, ¿no es cierto?, de los enlaces de su estructura química de los almidones, lo cual está como que iniciando la digestión, ¿no es cierto? Entonces, también hablamos de la consistencia, no solo del aspecto físico del alimento, que sería una consistencia líquida, semilíquida o blanda, sino también hablamos de la consistencia de tipo químico. Y en ese sentido, en ciertas dietas, en la dieta blanda, por ejemplo, la consistencia del pan es de pan tostado, ¿no? De preferencia damos pan tostado en lugar del pan fresco, ¿no? El pan fresco va a ser menos digerible que el pan tostado en la dieta blanda, por ejemplo. La cuarta característica física es el tema de los residuos o la fibra. Sabemos que las fibras son las partes indigeribles, ¿no es cierto?, de los alimentos. Bueno, también hay una fibra soluble. La fibra insoluble sí va a ser la parte indigerible, ¿no? Entonces la fibra en muchas de las patologías van a provocar una irritación mecánica de la pared gástrica. Entonces, en patologías de tipo gastrointestinal, la fibra pues va a estar modificada. De hecho, no vamos a priorizar fibra insoluble, más bien fibra soluble seguramente, ¿no? Entonces, la fibra o los residuos va a condicionar la permanencia gástrica de los alimentos, es decir, una dieta rica en fibra
una ensalada de verduras frescas o un desayuno que contenga frutas frescas y avena, pues va a ser alto en fibra, de hecho, ¿no? Por su composición. Ese tipo de desayuno va a permanecer más tiempo en el estómago. En algunas patologías, esto puede facilitar el tratamiento. Por ejemplo, en dietas hipocalóricas o en pacientes con obesidad, el que el alimento permanezca más tiempo en el estómago es conveniente, es beneficioso para lograr la saciedad en el paciente, ¿no? Pero no así, esta característica no va a ser útil para patologías gástricas como es una gastritis o una úlcera, ¿no es cierto? Entonces, a mayor fibra también, mayor va a ser el volumen de la comida, lo cual puede también retardar la digestión. Entonces, en algunas patologías va a ser necesario aumentar la fibra, por lo tanto también va a aumentar el volumen y esto va a ser beneficioso para, por ejemplo, una dieta para diabético, que no es la que vamos a estudiar de hecho, o dietas hipocalóricas, pero no así para dietas de patología gástrica o intestinal, ¿ya? Entonces eso también debe quedar claro, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora las características físicas. Hemos dicho que son dos, ¿no es cierto? Una es el coeficiente gramo-caloría, que es la relación entre el volumen total de la dieta y el aporte calórico de la misma. Es decir, para un volumen de 2000 cc, por ejemplo, el aporte calórico debiera ser también 2000. Eso significa, o eso se entiende como un coeficiente gramo-caloría igual a 1. Eso es lo normal. Pero en ciertas patologías, también el coeficiente gramo-caloría está modificado. Entonces puede ser mayor a 1, como acá, o menor a 1. Cuando la característica física del coeficiente gramo-caloría es mayor a 1, por ejemplo, esto se aplica a las dietas de consistencia líquida, es decir, por un volumen de 1000 cc de la dieta líquida, que puede consistir en caldo, gelatinas, infusiones, en fin, el aporte calórico no va a ser 1000, va a ser menos por el tipo de alimentos que emplea esta dieta. Entonces, por ejemplo, la dieta líquida no aporta más de 500 calorías. En este caso, el coeficiente gramo-caloría va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen y menor aporte calórico. En cambio, el coeficiente gramo-caloría menor a 1 significa que por menor volumen estamos aportando más calorías. Este coeficiente gramo-caloría menor a 1 se aplica más a dietas pediátricas, a dietas enterales también se aplica y a dietas hipercalóricas e hiperproteicas. ¿Por qué? Porque en estas dietas procuramos que el paciente, consumiendo menor cantidad de comida, tenga el mayor aporte calórico posible. Por ejemplo, para 100 cc de volumen de una preparación, lo ideal es que aportemos 120 hasta 150 kilocalorías. Ahí, de hecho, a las leguas, es que el coeficiente gramo-caloría es menor a 1, es decir, tenemos menor volumen y mayor aporte calórico. Estos aspectos, chicos, los vamos a estudiar en cada una de las dietas. ¿Qué coeficiente tiene? Las características químicas también tienen que ver con el sabor. Entonces, el sabor de las comidas normalmente va a estar dado por el uso de ciertos elementos como son condimentos, que pueden ser alimentos, condimentos, y en otros casos por ciertos componentes del propio alimento, como son las purinas contenidas en las carnes, ¿no es cierto? Las purinas sabemos que van a producir un estímulo secretor del estómago. Entonces, el sabor de muchas de las dietas va a ser de sabor suave, no estimulante. En este caso, no estimulante de la secreción gástrica, ¿no? En ese entendido, seguramente vamos a hacer una selección de las carnes rojas y no vamos a utilizar cantidades que no nos estimulen la secreción gástrica, ¿no? Por el contenido de purinas. O también podemos modificar el tipo de cocción. Por ejemplo, un asado así como el que conocemos, va a tener mayor efecto estimulante de la secreción gástrica en lugar, por ejemplo, de una carne, de esa misma carne hervida, ¿no? O cocinada al horno o en otra forma, que no sea frita. Entonces, el sabor va a estar dado por la forma de cocción, por el uso de ciertos condimentos y por la composición misma de los alimentos, ¿no? En este caso de las purinas, por ejemplo, que están presentes en algunos alimentos como son los
las carnes y en algunas bebidas de cola, también en chocolates, ¿no es cierto? Las proteínas, que también son elementos que tienen relación con las purinas, van a permanecer más tiempo en el estómago, ¿no? Para su degradación, lo cual va a aumentar también la secreción. Esto pasa cuando una comida tiene demasiada cantidad de fuentes proteicas, por ejemplo, exceso de carnes, ¿no? En una parrillada, por ejemplo, pues este alimento por su alto contenido de proteínas, pues va a permanecer mayor tiempo en el estómago, lo cual en algunos estómagos ya con alteración en su funcionalidad puede ser contraproducente, ¿no? En cambio, los hidratos de carbono no estimulan ni inhiben la secreción gástrica, ¿no? Se evacúan rápidamente. Por lo tanto, los carbohidratos son elementos que sí tenemos que cuantificarlos, determinarlos en la dieta, pero no necesariamente los tenemos que reducir, salvo por cuestiones metabólicas como puede ser una diabetes, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver, ciertos otros elementos como las grasas disminuyen la secreción y la motilidad al permanecer mayor tiempo en el estómago. Entonces la mayoría de las dietas orientadas a patología gástrica tienen que estar controladas en grasas también, ¿no? Otros elementos como el alcohol, vamos a ver que pequeñas cantidades o diluciones pequeñas, 5 al 10%, pueden ser estimulantes moderados de la secreción y la motilidad, ¿no? Sin embargo, pues cantidades mayores van a ser perjudiciales para la salud. Esto está más bien relacionado con lesiones de la mucosa gástrica, ¿no? El aporte nutricional también tiene que ver con lo que va a aportarnos todas las dietas, ¿no? Entonces, la dieta aportará las calorías y nutrientes necesarios. Obviamente, dietas de consistencia líquida o ciertos regímenes por su naturaleza y por el tipo de alimentos que emplea, pues nunca va a cubrir requerimientos, ¿sí? Eso pues está sobreentendido y en esa sentido, pues tenemos que estar conscientes que muchas de las dietas pues van a ser incompletas para el paciente, pero felizmente estas dietas incompletas pues no permanecen mucho tiempo con el paciente, son dietas de transición, dietas que está el paciente por muy poco tiempo con estos regímenes, ¿no? Entonces, esa es la parte introductoria, chicos, de este tema, de esta unidad en realidad, que es una de las más amplias, les decía, y que todos estos aspectos que les he comentado vamos a mencionarlos en todas las dietas, ¿sí? ¿Me lograron escuchar y observar, chicos, de manera adecuada? Entonces, esta es la primera parte, entonces, del tema de dietas terapéuticas básicas, y básicamente en este caso vamos a hablar de las dietas de consistencia líquida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de dietas, un término muy común en la dietoterapia es hablar de dietas progresivas, ¿ya? ¿Qué significa dietas progresivas? Significa que, como dice acá, el problema, chicos, que siguen solicitando ingresar y me distrae, pues, ¿no? Aceptar y volver a la clase, es un problema esto. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de dietas progresivas, estas van a estar indicadas en diferentes etapas evolutivas de la enfermedad, particularmente los postoperatorios. Recuerden que uno de los factores a los cuales debemos adecuar la alimentación es al momento evolutivo de la enfermedad, ¿no es cierto? Porque la dieta es tan cambiante como es cambiante también la enfermedad, y particularmente en estados de postoperatorio, esto es donde más se observa el tema de las dietas progresivas. Entonces, la dieta de un paciente va a progresar desde el NPO, que significa nada por vía oral, va a continuar con la dieta líquida, con la dieta hídrica, ¿ya? Luego va a seguir la dieta líquida simple, continúa la dieta líquida completa, sigue con la dieta blanda y ojalá todos los pacientes terminaran con la indicación de dieta corriente, ¿ya? Dieta corriente hospitalaria, que es uno de los regímenes más completos, digamos, dentro de todo lo que se tiene en las dietas, ¿no? Entonces, vamos a ver también en esta unidad, no solo vamos a estudiar dietas de consistencia líquida, sino también vamos a estudiar a las dietas modificadas en el aporte calórico, es decir, la dieta hipercalórica e hipocalórica, dietas con aporte proteico modificado, es decir, hiper e hipoproteica, dietas restringidas en sodio, y aquí vamos a ver 3 niveles de restricción: leve, moderada y severa,
Y vamos a ver también dietas modificadas en el aporte de fibra, dieta alta en fibra y reducida en fibra, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el tema de las dietas de consistencia líquida. Y acá vamos a estudiar desde la dieta hídrica, la dieta líquida simple y la dieta líquida completa. Estas tres dietas constituyen las dietas de consistencia líquida. Bueno, si tienen alguna pregunta, chicos, me paran nomás y no hay problema, encienden su micrófono para hacer la pregunta. Entonces, empezamos con la dieta hídrica. De manera global, esta dieta se denomina también en muchos centros hospitalarios como dieta de líquidos claros. Cuando en la indicación médica vemos dieta hídrica, se refieren a esta que vamos a ver. En algunas otras podemos ver dieta de líquidos claros, también se refiere a lo mismo, ¿sí? En esta dieta hídrica es de muy escaso valor nutricional, muy pobre, ¿no? Por ese hecho, su indicación debiera ser por periodos cortos de tiempo, de 6 horas, 12 o 24 horas máximo, ¿no? Es poco estimulante del tracto gastrointestinal porque básicamente tiene líquidos o aguas y algunos edulcorantes y por lo tanto es de fácil digestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos en la dieta hídrica? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué casos está indicado? O sea, ¿qué pacientes reciben dieta hídrica? Fundamentalmente la dieta hídrica va a estar indicado en pre y postoperatorio, es decir, antes que se opere un paciente y después que se opera un paciente, va a tener la indicación de dieta hídrica, después del NPO, por supuesto, ¿no? Postoperatorio mediato. Mediato significa después de las 6 horas, las 12 horas o 24 horas después de una cirugía. ¿Ya? Eso significa postoperatorio mediato. No es inmediato, no es mediato, después de algunas horas después de la cirugía. También va a estar indicado cuando se requiere hacer un ayuno terapéutico, por ejemplo, si se requiere algún estudio de ecográfico o endoscópico, algún estudio que se requiera que ni el estómago ni el intestino tenga residuos o no tenga ningún componente o ningún residuo, si en este caso, pues se va a indicar la dieta hídrica, ¿no? Y en pacientes que requieran minimizar el residuo intestinal, como les decía, para algún estudio de colonoscopía, por ejemplo, el médico puede indicar dentro de las orientaciones que le da a su paciente antes del procedimiento que se someta a una dieta hídrica o líquida en algunos casos, ¿sí? Entonces, estas son las indicaciones más frecuentes de una dieta hídrica, es decir, en el pre- y postoperatorio, cuando se requiere un ayuno terapéutico y en pacientes que requieran minimizar el residuo intestinal. ¿Cuál es la finalidad de la dieta hídrica? Básicamente, probar tolerancia oral para la progresión de la dieta. Como la dieta esta se prescribe más en pacientes postoperatorios, que es lo más frecuente de encontrar, entonces, después de una cirugía, pues antes de reiniciar la dieta como tal, se indica este régimen de líquidos claros o de dieta hídrica para justamente evaluar la tolerancia a la dieta. Si el paciente no tiene náuseas, no va a vomitar y si ya tiene también ruidos hidroaéreos, es decir, el aparato gastrointestinal ya está funcionando, pues el médico va a decidir prescribir esta dieta como primer paso para probar la tolerancia oral y de este modo progresar la dieta del paciente, ¿no? Una de las finalidades también es mantener hidratado al paciente, aunque la hidratación no va a depender de esta dieta fundamentalmente, ¿no? Porque el paciente posoperado, sobre todo, también está recibiendo hidratación por vía parenteral, ¿no? A través de los sueros y demás. Otra de las finalidades es disminuir al máximo el trabajo gastrointestinal, es decir, darle al intestino el menor trabajo posible, ¿no? ¿Qué característicos físicos tiene? La consistencia, como dice su nombre, es líquida. El volumen es un volumen reducido de 30 a 50 ml por hora y en total podemos dar al paciente entre 700 y 1000 cc fraccionada en 5 tomas. El coeficiente gramo-caloría es igual a 1, es decir, tiene mayor aporte o mayor cantidad de volumen, es decir, mayor volumen, y el aporte calórico es escaso, no más de 100 calorías, como vamos a ver después. Los residuos, esta dieta no contiene residuos, y la temperatura a la que se suministra esta dieta hídrica es templada.
Como se darán cuenta, en la anterior clase o la anterior sesión que hemos tenido el día de hoy, hemos hablado de las características físicas, ¿no? Entonces, todas las dietas van a tener siempre lo mismo, es decir, qué consistencia, qué volumen, qué coeficiente gramo-caloría, cómo son los residuos y la temperatura. Estos 5 caracteres físicos siempre vamos a describirlos en cada dieta. Obviamente cada dieta va a ser diferente, ¿no? Pero los puntos son los mismos. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Bien, vamos a ver las características químicas de la dieta. Entonces, el sabor es suave, no estimulante, por lo tanto, tendremos que usar alimentos y elementos que confieran ese sabor suave, ¿no? No estimulante de la secreción gastrointestinal. El aporte nutricional es escaso, como les dije, no más de 150 calorías. ¿Y de dónde vienen estas calorías? Básicamente van a originarse o van a provenir de los carbohidratos, siempre y cuando nos permita la dieta esta, ¿no? Utilizar. De pronto, la dieta hídrica es indicada para un paciente posoperado que es diabético. Entonces, en ese caso, la dieta hídrica no va a tener edulcorantes calóricos, sino más bien no calóricos. Por lo tanto, esta dieta hídrica para un paciente diabético tendrá pues nada de calorías, ¿no? Porque no vamos a utilizar azúcar en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos permitidos están en esta dieta? El agua natural, como es lógico, es dieta hídrica. Hídrica viene de agua, ¿no es cierto? Entonces, agua natural, agua mineral sin gas, está permitido. Infusiones suaves como canela, anís, manzanilla, cedrón. Edulcorantes calóricos, máximo del 2 al 4%. Es decir, si yo voy a preparar una tacita de 200 cc de una dieta hídrica, de una infusión de anís o de manzanilla, entonces si para 100 voy a usar 2 gramos, para 200 voy a usar 4 gramos de azúcar, o 4 gramos para 100 y 8 gramos para 200, o algo intermedio, ¿no es cierto? 3 gramos para 100 y 6 gramos de azúcar para 200 cc. Eso significa cuando yo digo edulcorantes calóricos, es decir, azúcar del 2 al 4%, ¿ya? También, como les decía en el comentario anterior, se puede emplear edulcorantes no calóricos para pacientes diabéticos, ¿no es cierto? En ese caso, pues la dieta hídrica para un paciente diabético va a tener nada de calorías, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo nos piden la dieta? ¿Cómo se prescribe la dieta? Va a venir la dieta con esta denominación, ¿no? Dieta hídrica o dieta de líquidos claros o alguna variante como dieta hídrica para diabéticos. Eso significa que a las infusiones, a los matecitos, no debemos poner, no debemos emplear azúcar, sino más bien edulcorante no calórico, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá un ejemplo de plan de comidas de dieta hídrica que podríamos dar. Tenemos a las 8 de la mañana, vamos a iniciar la dieta con de 30 a 50 cc por hora. Podemos programar una infusión de manzanilla. Después de 2 horas, como a las 10, un volumen de 100 cc de una infusión de anís. Al mediodía, estamos progresando, si se dan cuenta, ¿no? 150 cc, también manzanilla, y a las 14 horas, infusión de anís. Entonces, ¿cómo progresa normalmente el paciente? Desde el servicio de alimentación no es que cada 2 horas le damos en una tacita 30 cc o 50 cc o 100 o 150. Normalmente estas infusiones le ponen al paciente en una jarrita de unos 500 o 1000 cc y la enfermera, la enfermería hace esta atención, le va ofreciendo al paciente pequeños sorbos, iniciando con 30 a 50 cc para probar la tolerancia. Si el paciente ha tolerado esta pequeña cantidad de 50 cc, que es una cuarta tacita, ¿no es cierto? Una cuarta tacita de una infusión. Si el paciente lo toma con agrado, no tiene ninguna molestia, no hay distensión abdominal, no hay dolor, no hay nada, no hay náuseas sobre todo, entonces a las siguientes 2 horas, enfermería le progresa y le aumenta la cantidad, ¿sí? Le da ya, ahora que ya tomó un poquito, le voy a aumentar un poco más y le da ya media taza, ¿sí? Y así va progresando la dieta hídrica hasta llegar a un volumen de 200 cc. Entonces, cuando el paciente ya ha llegado a este volumen, que es el normal, digamos, por toma 200 cc, significa que el paciente está tolerando la dieta. Entonces, con este régimen,
hídrico, que es muy básico. El paciente podría estar 6 horas, un día completo o 24 horas, ¿ya? Entonces el paciente significa que está progresando. Entonces acá, el aporte nutricional, ¿cómo lo vamos a determinar? Acá tenemos las horas, ¿no es cierto? Las infusiones y los volúmenes. Entonces, si yo voy a usar el azúcar del 2 al 4%, si uso 2% para 50 cc, voy a usar 1 gramo. Ese gramito de azúcar me va a dar 3.4 calorías. Si uso al 4%, voy a usar 2 gramos de azúcar para 50 cc y eso me va a dar 6.8 calorías, ¿no es cierto? Entonces, si voy yo utilizando el mismo porcentaje de azúcar del 2 al 4%, voy a ir aumentando los gramos de azúcar utilizado, ¿no es cierto? Ya sea en el 2% o el 4%. Y por supuesto también el aporte de las calorías provenientes solamente del azúcar, porque nada más nos da aporte calórico acá. Las infusiones, es decir, las hierbitas como la manzanilla, anís, canela, pues no tienen aporte calórico, ¿no es cierto? Y el agua tampoco. Entonces, solamente esto va a venir del azúcar. Aquí están si yo voy a llegar a un volumen total de 950 cc en un día, voy a utilizar entre 16 y 32 gramos de azúcar. Eso me va a aportar entre 54.4 y 108.8 kilocalorías. Entonces, estos aportes están dentro de lo que habíamos dicho que esta dieta tiene hasta máximo hasta 150 kilocalorías, ¿no? Porque claro, el paciente no, o sea, de 950 va a aumentar un poco más, digamos hasta 1500, digamos, pero no mucho más, ¿no es cierto? Entonces, con mucho esfuerzo, esta dieta va a llegar a 150 kilocalorías provenientes de los carbohidratos que están en el azúcar, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, otra forma de planificar esto es de golpe, o sea, no hacer como el anterior, ¿no es cierto? Sino simplemente como de golpe el volumen, ¿no? Yo planifico 1 litro de infusión de manzanilla, al 2% de azúcar voy a utilizar 20 gramos, si uso el 40 voy a usar 40 y tengo sus aportes calóricos, ¿no es cierto? O si quiero un matecito de anís para 1300 cc, las cantidades de azúcar también utilizando el mismo porcentaje, la misma concentración, tengo estos aportes. Fíjense que con 1300 cc, utilizando al máximo que sería 4% de azúcar, tengo con mucho esfuerzo 176 kilocalorías. Pero en nuestra experiencia, 4% de azúcar es un poquito dulce, un tanto dulce, lo cual puede ocasionar al paciente, posoperado sobre todo, molestias de tipo náuseas. Entonces, idealmente, hay que utilizar o 2% o 3%, chicos. Aunque en la literatura dice hasta 4%, pero en nuestra experiencia, les digo, 4% es un poquito dulce. Entonces, con 2 o 3% queda muy bien el matecito, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Alguna pregunta en la dieta hídrica? Licenciada, ¿por qué tiempo máximo se puede mantener esta dieta? Bien, si es un paciente postoperado, máximo va a estar un día, chicos. La rutina en el hospital, esto yo veo cada día, en la sala de cirugía, el paciente se opera hoy día, ¿ya? Y el médico decide dejarlo NPO, ¿ya? Es decir, nada por vía oral, ¿ya? Si el paciente va progresando clínica y médicamente adecuadamente, está bien, y el paciente, pues el médico puede decidir iniciarle dieta hídrica en la tarde de hoy, ¿ya? O en algunos casos, máximo mañana temprano para el desayuno y ya el paciente está con dieta hídrica. Todo depende de la condición del paciente. Ustedes saben que la dieta se adecua a la condición médica y clínica del paciente, fundamentalmente, ¿no? Entonces, normalmente están un día después de la cirugía y ya reciben dieta hídrica. Depende también de la cirugía. Si la cirugía no ha sido muy invasiva, no ha habido, compromiso del aparato gastrointestinal, entonces la dieta hídrica puede estar administrada al día siguiente mismo. En otras patologías, a veces no. El médico decide tener al paciente en NPO, a veces más de un día. En patología intestinal, por ejemplo, 2 días hasta 3 días, pacientes en NPO. Y después recién se va progresando la dieta, ¿no? Todo depende de la condición misma del paciente y del tipo de cirugía. Bueno, bien, entonces continuamos con la progresión de las dietas y aquí vamos a hablar de la dieta líquida clara, que sería también uno de los regímenes muy básicos que estudiamos acá.
Entonces, una descripción general. Esta dieta es también de transición entre la dieta hídrica y la líquida completa, o la dieta blanda. Es decir, la dieta hídrica va a estar indicada después de una dieta hídrica o después de una dieta líquida completa, ¿sí? O va a estar indicada después de una, o más bien, no después, antes de una dieta blanda. Entonces, pues está después de una dieta hídrica, va a continuar la dieta líquida, ¿sí? Líquida clara o líquida simple, que también se llama. Luego de la dieta líquida simple, puede continuar la dieta líquida completa, ¿no? Y así después la dieta blanda. Entonces, la dieta líquida esta es como de transición, está como en el medio. Bueno, esta dieta, por sus características, no debía o no puede administrarse más de 24 o 72 horas. En algunos casos, sin embargo, puede requerirse más tiempo, ¿no? Todo depende de la funcionalidad del aparato gastrointestinal para que el paciente pueda progresar la dieta, ¿ya? Pero esta es más o menos una cosa general, ¿no? Que no puede administrarse por más de 24, es decir, por un día o 3 días, ¿no? Justamente por su escaso valor nutricional, que es muy insuficiente. Estimula, por sus características, estimula muy poco el tracto gastrointestinal. Deja una mínima cantidad de residuos, básicamente de nutrientes, y va a constituir una fuente oral de líquidos de fácil digestión y fácil absorción. Se denomina también dieta líquida simple, como les decía, a veces usan indistintamente los dos términos, dieta líquida clara o líquida simple, dependiendo de dónde estemos, en qué institución, ¿no? Y puede tener otras restricciones como sal o azúcar, es decir, puede haber una dieta líquida clara o líquida simple para diabético, o líquida simple para hipertenso, es decir, una dieta líquida hiposódica. Puede haber también esas dos variantes. Bueno, ¿qué características tiene la dieta líquida simple? Va a estar indicada esta dieta como transición, como les decía, entre la hidratación intravenosa, es decir, cuando el paciente está con sueritos nada más, y la dieta líquida completa o la dieta blanda. Esto es sobre todo en el postoperatorio. También va a estar indicada en condiciones agudas e infecciosas del aparato o del tracto gastrointestinal, por ejemplo, una gastritis aguda, una gastroenteritis. Inicialmente va a estar indicada esta dieta, ¿no? En situaciones patológicas que requieran minimizar el residuo intestinal, ¿no? El caso concreto es cuando hay resecciones intestinales, ¿no? En pacientes gravemente debilitados como primera etapa de alimentación oral. Si el paciente ha tenido, por ejemplo, en situaciones donde, por cuestiones de reivindicaciones sociales, en fin, puede haber un prolongado ayuno, digamos una huelga de hambre, el paciente ha sido privado de alimentación sólida por mucho tiempo en una huelga de hambre. Entonces, la primera indicación de dieta va a ser la dieta líquida simple, ¿no? Antes de la dieta sólida. También la dieta líquida va a estar indicada como preparación previa a un procedimiento de exploración del intestino, por ejemplo, una colonoscopía o una endoscopía. Son estudios que requieren que ni en estómago ni en intestino exista residuo. Por lo tanto, esta dieta, al tener escasos residuos, pues va a ser la indicada como preparación de estos estudios, ¿no? ¿Qué finalidad tiene la dieta líquida simple? Proveer una fuente oral de líquidos de fácil absorción, ¿no? Aunque al igual que la dieta hídrica, no va a depender totalmente el paciente de estos líquidos, ¿no? Porque también aún puede estar recibiendo hidratación parenteral, pero en relación a la dieta hídrica, en la dieta líquida hay mayor cantidad de líquidos, justamente por sus características, ¿no? Entonces, otra finalidad es que deja una mínima cantidad de residuos en el aparato gastrointestinal. Reducir al mínimo la estimulación del aparato o del tracto gastrointestinal. Cubrir parte del requerimiento hídrico, es decir, no todos los líquidos le va a dar la dieta, sino también puede recibir hidratación parenteral el paciente, ¿no? Y va a aportar por sus componentes, por los alimentos que utiliza, va a aportar algunos electrolitos a la dieta del paciente para evitar la deshidratación sobre todo. ¿Qué otras características tenemos? Las físicas, ¿ya? No se olviden que siempre vamos a hablar de la consistencia, volumen, coeficiente de gramo-caloría, residuos y temperatura. La consistencia, desde su nombre lo dice, ¿no? Es líquida. El volumen va a ser fraccionado de 5 a 6 tomas por día y podemos ofrecer hasta 1800 cc en todo el día.
el coeficiente gramo-caloría es mayor a 1, es decir, tenemos mayor aporte, es decir, mayor volumen por menor aporte calórico. Eso significa mayor a 1 el coeficiente gramo-caloría, es decir, por 200, por cc vamos a tener 1500 calorías. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Los residuos, esta dieta no contiene residuos, la temperatura va a ser templada o temperatura ambiente. Entonces, estas son las características físicas de la dieta líquida simple o dieta líquida clara. Vamos a ver cuáles son las características químicas de la dieta. Hablamos del sabor y del valor nutricional. El sabor va a ser suave, no estimulante de la secreción ni de la motilidad gastrointestinal. El valor nutricional es insuficiente en todos los componentes. Únicamente nos va a aportar escasas 500 calorías, por 400 a 500. Contiene aproximadamente entre 5 y 8 gramos de proteínas y alrededor de 80 a 85 gramos de carbohidratos. Lípidos no. ¿No? Carece de otros nutrientes esenciales porque es bastante limitado el uso de los alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos vamos a permitir y qué preparaciones? Tenemos acá las bebidas, infusiones que van a venir de la dieta hídrica, es decir, todo lo que hemos utilizado en dieta hídrica empleamos también en la dieta líquida simple. Hervidos de cereales, por ejemplo, ponemos a hervir arroz y es el agua de arroz y está permitida en esta dieta. O hervimos avena y este agua o mucílago de avena, obviamente sin los residuos de la avena, va a estar permitida en esta dieta. Eso se refiere con hervidos de cereales, ¿no? Hervidos de frutas, lo propio. Si yo pongo a hervir manzanas y le doy ese líquido al paciente, ¿no es cierto? Y tengo que cuidar que se mantenga la consistencia. Entonces, la consistencia es líquida, ¿no es cierto? Entonces, voy a dar el hervido de las frutas. Hervido de verduras también lo puedo hacer, ¿no? Caldos, los caldos van a ser caldos hipograsos e hipopurínicos porque recuerden que el sabor tiene que ser suave, no estimulante de la secreción gastrointestinal y eso lo logro haciendo que los caldos sean hipopurínicos y esto lo logro también utilizando de preferencia carne blanca, ¿no es cierto? Los caldos pueden tener o no sal, dependiendo si es una dieta hídrica o líquida para un paciente que no es hipertenso ni tenga necesidad de restringir sodio, pues va a tener sal. Si es para un paciente hipertenso o con alguna patología renal, pues va a tener la restricción de sal. No voy a usar sal en esta dieta, ¿no? Si es para ese tipo de paciente. Voy a utilizar carnes, de preferencia carnes blancas. Quiere decir también que puedo usar carnes rojas en pequeña cantidad, verduras y cereales, únicamente para lograr el sabor y cierta consistencia, ¿no es cierto? Estos alimentos que no van a aportar de manera importante al valor nutricional, porque solo voy a utilizar tanto el hervido de las carnes, tanto de las carnes como de las verduras o los cereales. Voy a utilizar maicena diluido en agua, con azúcar del 2 al 4% o con edulcorantes no calóricos si la dieta líquida fuera para un paciente diabético, ¿no? Gelatina, voy a utilizar al 5%, aquí uno de los 5%, ¿no? 5% la gelatina, y puedo utilizar gelatina normal o gelatina dietética si fuera necesario para un paciente con diabetes. Entonces, básicamente el uso de alimentos de la dieta líquida simple se reduce a estos 4 grupos, ¿no? A bebidas o hervidos, caldos, maicena en agua y gelatina. Nada más contiene la dieta o permite la dieta líquida simple, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplito de plan de comidas. ¿Qué podemos ofrecer en desayuno al paciente con dieta líquida simple? Una infusión, cualquiera de la dieta hídrica, maicena en agua y gelatina. A la media mañana y a la media tarde, que sería la merienda matutina y vespertina, maicena en agua o gelatina, una de las dos nada más, ¿no? El almuerzo está compuesto de un caldo que va a tener verduras, carne y algo de cereales, pero solamente vamos a ofrecer al paciente el caldo y el alimento sólido va a quedar debajo de la olla, por decirlo así, porque la dieta tiene que ser líquida, no le podemos poner ni un arrocito ni nada, simplemente el arroz lo utilizamos para lograr que el almidón pase a ese caldo, ¿no? Y ese caldo no sea un agüita con sal, ¿no? No parezca un agua con sal, o cuando escurrimos las papas hervidas, un caldo más o menos claro con sal, ¿no? La idea no es esa, sino ofrecer un caldo de sabor suave, no estimulante y que
tenga una apariencia física de ser un caldo, ¿no? Tampoco un agua con sal simplemente. Vamos a ofrecer también una maicena en agua y gelatina. La cena, lo propio, es igualito. Esta dieta es bastante simple, bastante monótona también. Lo más que podemos variar es el color de la gelatina, ¿no? La maicena pues va a seguir siendo la misma, el caldo va a seguir siendo el mismo y lo que podemos variar es de repente la infusión y el color de la gelatina, más nada, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos el valor nutricional de esta dieta? Como les decía, cuidando de que la dieta sea líquida y que no cambie esta característica que es un requisito, tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? De que los alimentos que van a aportar el valor nutricional van a ser aquellos alimentos que se van a diluir en el líquido y no van a cambiar la consistencia. Y eso ocurre con qué alimentos? Con la maicena, ¿no es cierto? La maicena, si yo la diluyo, si yo hago cocer maicena, pues no va a cambiar la consistencia, va a espesar un poquito, pero no al punto de hacerse una crema, ni mucho menos algo sólido, ¿no es cierto? El azúcar también se va a diluir, ¿no es cierto? Si yo pongo azúcar a un vaso de agua, el azúcar se pierde, se diluye ahí, entonces no cambia la consistencia con el azúcar. La gelatina, lo propio, si bien la consistencia de la gelatina no es líquida, pero al contacto con la boca, con la temperatura corporal, la gelatina se vuelve agua, ¿no es cierto? Entonces seguimos manteniendo la consistencia líquida, ¿no? Entonces solamente vamos a considerar el aporte nutricional de este tipo de alimentos, ¿no? De los que se diluyen en la preparación, de los que se diluyen en el líquido o en el agua. El resto, por ejemplo, la carne, verduras, arroz, que estemos usando en estas, así usemos más cantidad, su aporte va a seguir siendo cero. ¿Por qué? Porque el paciente no va a comer la carne, ni va a comer las verduras, ni va a comer el arroz. Simplemente estos alimentos los vamos a utilizar para darle algo de consistencia al caldo y algo de sabor también, ¿no? Entonces, esa es la forma, chicos. Si se dan cuenta, los únicos aportadores acá son la maicena, el azúcar y la gelatina. Y con todo, ¿no? En estas 4 comidas estamos aportando alrededor de 430 calorías, lo que más o menos está previsto, ¿no? 8 gramos de proteínas, miren los lípidos, ni 1 gramo de lípidos. Y los carbohidratos hasta 102 gramos. Entonces, esta dieta líquida es pues de escaso valor nutricional. Imagínense si no diéramos a la media mañana esta merienda, ¿no? Esta merienda de darle la maicena al paciente, la maicena en agua, ¿no es cierto? Entonces no podríamos bajar mucho más incluso, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Lice, yo quisiera saber qué tipo de verduras son permitidas o están permitidas en esta dieta que acabamos de ver, o Ya. es cualquiera. No, a ver, tenemos que utilizar las verduras básicas, no necesitamos usar como en una sopa toda clase de verduras. Suficiente con utilizar zanahoria, o sea, una verdura amarilla, una verde, y alguna verdura que le dé algo de sabor, por ejemplo, apio, perejil, una de esas cositas podemos utilizar. También pimentón para darle sabor. Ustedes saben que hay alimentos, condimentos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el pimentón, entonces usamos perejil, pimentón, zanahoria, espinacas, nada más, porque no necesitamos hacer la variedad como en la sopa clásica, ¿no es cierto? Porque el paciente no va a consumir estas verduras. Simplemente vamos a utilizar para que le dé algo de sabor y seguramente alguna vitamina hidrosoluble va a pasar también a ese caldo, ¿no? Lice, entonces, lo que las mamás dicen que en esos calditos para los que están enfermos de no poner cebolla, ajo, ¿eso es verdad, Lice? O sea, usted dice que hay mamás que dicen que que no se usa cebolla, ¿me dice? Sí, caldo sin cebolla, sin ajo. No, depende. O sea, en este caso no estamos usando cebolla, ¿no? Porque la cebolla es un alimento, en este caso es alimento condimento, ¿ya? Entonces la cebolla, si yo uso una cantidad mínima de cebolla, de repente el caldito va a tener un mejor sabor, ¿ya? Pero si yo uso más cebolla como para una sopa normal, la cebolla, ustedes saben que es irritante, entonces, y acá yo tengo que cuidar que el sabor sea suave, no estimulante de la secreción gastrointestinal. Entonces, no necesito usar cebolla, chicos, ni ajo tampoco, porque con el ajo el sabor va a ser más bien estimulante, ¿no? Entonces, hay que cuidar esos condimentos. Gracias, Lice.
Muy bien. En cereales se puede utilizar arroz, se puede utilizar algo de avena también para que el caldo únicamente tenga algo de consistencia, algo de color también, ¿no? Muy bien, chicos, en menos de un minuto ya se va a terminar nuestro tiempo. Estaríamos terminando acá la clase. Estamos ya también casi a tiempo, ¿ya? Entonces,